candidatos. El día de hoy, Alfredo Borrero, vicepresidente elegido de Ecuador, quien se posesionará el próximo día lunes, realizará una inspección a la zona de desastre. La lectura que han dejado varios expertos contactados, entrevistados o que han sido materia de reportajes en este medio de comunicación a lo largo de esta semana, señala que las inundaciones y desbordes de los ríos son en buena parte consecuencia de acciones antrópicas. Se ha exhibido lenidad por parte de las autoridades en áreas inundables en Tarqui, Cumbe. Allí hay un terraplén de relleno para construir una gasolinera. Se han construido gigantescas bodegas con superficies elevadas en zonas inundables de Tarqui. Decisiones equivocadas de múltiples comisiones de manejo de la Josefina en las soluciones finales post-desastre que dejaron elevadas cotas que están produciendo las inundaciones ahora en la zona del Descanso. En general, abusos contra la naturaleza de vecinos de las distintas zonas de los ríos que construyeron donde se les ocurre, unos casos también con permisos municipales, y se sumó a esto una opinión de un destacado profesional, el ingeniero Pablo Donoso, sobre una equivocada intervención que habría hecho en los últimos meses el municipio de Cuenca manipulando las piedras en los cauces y orillas de los ríos. Todo esto serían parte de un problema. Hemos invitado en esta mañana a uno de los mayores expertos en estos temas hídricos, el ingeniero Felipe Cisneros, quien es director de Promas en la Universidad de Cuenca. Felipe, muy buenos días. Le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento que estamos viviendo, que requiere de evaluaciones, sobre todo para iniciar sin pérdida de tiempo soluciones hacia el futuro. Gustavo, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía. Siempre es grato estar en su medio de comunicación y sobre todo conversando de estos temas tan importantes para nuestra región, para nuestro país incluso. Sí, en efecto, hemos tenido un tiempo, yo no quisiera decir anormal. Dentro de lo que es posible, es lo que ha sucedido en la cuenca del río Tarqui, en la cuenca del río Yanuncay. Pero claro, en los eventos que se van produciendo conforme pasa el tiempo, ¿no es cierto?, encuentran la cuenca hidrográfica diferente, cada vez diferente. Nosotros tenemos registros de un avance de frontera agrícola de 2%, por ejemplo, en la cuenca del río Yanuncay, y en general en los páramos del país, diría yo, y recién está llegando a nuestros páramos, hay un avance importante de utilización de los terrenos en otras actividades que no son las más adecuadas para la conservación y para la regulación de caudales, diría yo. Entonces, se quitan los chaparros, se transforman los pastos en, digamos, los páramos en las paja del páramo en pastos, se hace deporte, se hace un sinnúmero de actividades que más van por el gusto de las personas dueñas de los sitios, y claro, eso trae consecuencias. Las consecuencias son que se aumenta la escorrentía. Nosotros hoy tenemos modelos matemáticos que nos han permitido calibrar, ¿no es cierto?, este cambio de uso de suelo, luego de un trabajo muy, muy importante que realizáramos para etapa en el último tramo del proyecto de impactos de la minería. Y entonces ahí tenemos una serie de documentación que nos permite avisorar qué es lo que sucede si hago los cambios. Y ahí se ve claramente lo que estamos observando en la vida diaria, ¿no? Si me permite, Felipe, antes de ingresar al análisis de estas acciones antrópicas, háblenos un poquito sobre el entorno. ¿Qué es lo que está sucediendo con este fenómeno del calentamiento global y qué influencia está teniendo esto en el clima del mundo y cómo incide aquí en nuestro país y en este terruño más cercano, Cuenca y sus alrededores? Bueno, mire, nosotros desde hace algún tiempo venimos con una línea de investigación muy interesante sobre cambio climático y hemos realizado algunas tesis de doctorado inclusive en relación a este tema aplicadas a nuestro medio. Se realizó una tesis en la cual se hizo con la utilización de los modelos regionales y los modelos climáticos. ¿Qué pasa en la cuenca del río Pauta? Desde hace algún tiempo, venimos trabajando en esto.
Y ahí se puede ver claramente que los pronósticos no son nada alentadores. No, los pronósticos nos indican que para futuro las intensidades de las lluvias van a ser más grandes, más altas, que los periodos de humedad húmedos van a ser más cortos. Obviamente el balance, se ve que el balance general del agua no va a cambiar, pero sí esta distribución. Eso vienen también sequías de la mano en otros periodos, en otras épocas. Si se ajusta el periodo de húmedo, entonces se alarga el periodo de estiaje, entonces vienen sequías más largas y vienen periodos húmedos más cortos y más intensos. Eso es lo que nos dicen de alguna manera, no exactamente los valores, pero sí de alguna manera nos dicen los modelos, y eso es lo que tenemos que buscar, la forma de prepararnos para enfrentar ese problema, ¿no? ¿Usted considera entonces, que los niveles de lluvia que se ha tenido, de precipitaciones en estos días han sido de alguna manera inusuales? Yo no diría tanto inusuales. Siempre tenemos... Porque se ha dicho que se han roto récords de decenas de años en las cuales se llevan buenos récords. Sí, eso es un tema que dentro de la hidrología... obviamente tenemos que analizar ya más en el largo tiempo para ver si hay variaciones, si hay cambios en realidad. Pero la presencia de eventos extremos, de eventos grandes, no debe sorprendernos porque son eventos probabilísticos que se presentan de acuerdo a las condiciones meteorológicas y a veces a la suma de varios factores. En este caso están diciendo los meteorólogos que ha habido una fuerte perturbación en el oriente, y eso está causando esas lluvias intensas en toda la parte esta oriental y de los Andes. Y eso es lo que nos está afectando, porque ahorita ha sido estas lluvias en varias cuencas, en la cuenca del río Tarqui, en la cuenca del río Yanucay, masivamente, digamos, ¿no? Entonces, estos eventos extremos son esperados. Evidentemente nos asusta porque aparecen grandes con relación a lo que estábamos viendo. Imagínese usted 328 metros cúbicos por segundo en el río Tarqui. A la salida, estoy hablando del caudal medido por etapa, en la salida, el Tarqui AJ, Yanucay, lo que significa que a la cuenca llegó mucho más porque todo lo que cayó tuvo que almacenarse y luego salir. Eso se llama laminación. Entonces, seguramente llegó más agua a la cuenca del río Tarqui y por eso es que tenemos tanta inundación. Sin perjuicio de que hemos evacuado a través del río Yanucay, de la salida del río Yanucay, 328 metros cúbicos por segundo en el pico. Con este marco global que no depende o depende muy poco de lo que podamos hacer aquí localmente, vayamos al análisis de los factores antrópicos, de aquellas acciones que hacemos allí, sí, los ecuatorianos, los azuayos, los cuencanos, o también de algunas acciones que deberíamos hacer pero que no las ejecutamos. Sí, ese es el gran problema, ¿no? Ese gran problema. Como digo, este panorama, digamos así, del clima, es una cosa que no podemos manejar. Podemos intuir, saber algo a partir de los modelos, a partir de estos estudios, pero realmente no podemos cambiar. Obviamente el tema de las cuencas es justamente el problema. Entonces allí es donde nosotros encontramos esos cambios que no son deseados y que agravan la situación, ¿no es cierto? Si es que nosotros, incluso, mire, en el caso de los cambios estos de generación de mayores caudales, aún si es que encuentra la cuenca pristina, vamos a tener un efecto. Pero el efecto que se produce cuando nosotros hemos alterado las condiciones naturales es mucho mayor. Es decir, el pico puede generar un valor mucho más alto, digamos, en una cuenca que está intervenida. Y eso es lo que ha pasado en las cuencas del país. Ahora estamos recibiendo estos impactos nosotros acá en nuestro austro, en las zonas altas, teniendo en cuenta una cosa grave, Gustavo, que nuestras cuencas hidrográficas tienen, si bien tenemos una gran área de páramos, nuestros páramos son frágiles, pero no solamente frágiles por su naturaleza, por su constitución, sino porque nuestros páramos, al estar alejados de los volcanes, que fueron la génesis de esta materia que se fue depositando, tenemos potencias muy pequeñas. Estamos hablando de 1 metro, 1,20 metros. En el norte, por ejemplo, en el Antizana, encontramos páramos de hasta 5 metros de potencia, en donde ese colchón puede resistir y aguantar, ¿no es cierto?, mucho tiempo.
en nuestros páramos, si bien es cierto, tenemos una gran capacidad de almacenamiento, pero es limitada debido a la potencia. En ese contexto, si está lloviendo 8 días, como es lo que pasó en este último periodo, se satura nuestro suelo, se llenan, digamos así, los poros de ese páramo delgado que tenemos, y claro, cuando viene la lluvia más fuerte, todo lo que se produce es escorrentía. Esa es la razón por la cual aparecieron esos caudales, 200 y pico de metros cúbicos en el Llanuncay, 328 metros cúbicos en el Tarqui, y así, ¿no es cierto? Entonces, esa es una condición que nosotros debemos procurar, primero, conservar esos páramos. Hay un sitio en particular, Felipe, que usted, PROMAS, esta importante entidad de investigación de la Universidad de Cuenca, conocen. Le han dedicado muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero también en investigaciones de largo plazo en la zona de Quimsacocha. Allá hacen ustedes un seguimiento del clima desde hace varios años, de las precipitaciones, de los distintos factores. Recuerdo que hace algunos años, cuando estaba ya vigente esta polémica sobre la instalación de una mina en Quimsacocha, usted se refirió a que tenían estructurado científicamente y justificado esa calidad de humedal de la zona de Tarqui. Háblenos sobre esta zona que tanto conoce usted, y vayamos también a las intervenciones de los últimos años que allí se han dado. Bueno, mire, nosotros en efecto tenemos monitoreada la zona, tenemos más de 30 equipos midiendo diferentes parámetros, incluso un muy importante programa de investigación de laderas, de comportamiento de las laderas del páramo, y toda la investigación tanto en calidad como en cantidad de agua. A eso me refería hace un momento cuando indicaba el tema del modelo. Nosotros hemos hecho un estudio edafológico minucioso, a detalle. Es un estudio edafológico que se tiene, es exquisito, realmente tiene un detalle casi escala 1:1. Y eso nos ha permitido hacer estos análisis de escenarios. Pero esa es la parte de investigación y la información que tenemos, una gran base de datos que incluso este rato tenemos monitoreado con transmisión de los datos a tiempo real para poder conocer qué es lo que está sucediendo. Lamentablemente hay problemas que se presentan en cuanto a la destrucción de equipos y tal, pero eso es otro problema. Ahora, ¿qué ha pasado en la llanura del Tarqui? En la llanura del Tarqui, que nosotros tenemos afianzada esperanza de encontrar un acuífero importante para la ciudad de Cuenca, para el futuro de la ciudad de Cuenca, es un acuífero aluvial que está debajo de toda esa terraza. En la terraza se han hecho intervenciones desde hace mucho tiempo. No sé si usted se acordará, Gustavo, pero unos años atrás el CREA hizo una intervención, le pareció interesante hacer el enderezamiento de los meandros de la zona de Tarqui. Eso fue un gran perjuicio que se hizo interviniendo artificialmente al río. Se intervino artificialmente al río y se hizo un solo callejón, ni siquiera se colocó un cauce, sino una acequia, un canal pequeño, ¿no es cierto?, que cruzaba todos los meandros. Generó problemas con los agricultores porque se quedaron algunos potreros sin agua, la biodiversidad, imagínense lo que pasó, y naturalmente un canal de eso propicia pues para que el desfogue de las aguas sea mucho más rápido. Entonces ese es un factor que debe estar incidiendo en lo que pasó ahora. Por otro lado, la cuenca del Tarqui siempre se ha caracterizado por ser una cuenca de gran superficie, pero de baja escorrentía, diría yo. ¿Por qué razón? Porque la gran cantidad de agua de la cuenca que cae en la cuenca del río Tarqui básicamente va a nutrir este famoso acuífero que yo menciono y que es un acuífero aluvial que está debajo de toda la llanura, digamos, del río Tarqui, y también una parte en la ciudad de Cuenca. Entonces, ese cauce es un cauce realmente pequeño, de caudal normal de 5 a 10 metros cúbicos por segundo. Y claro, imagínese usted colocarle 320 metros cúbicos por segundo en ese cauce, obviamente que causó unos destrozos muy, muy grandes en los puentes, en las vías, inundó zonas en donde se habían construido casas, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos viendo en este momento. Naturalmente, todas estas intervenciones y sobre todo el uso de estos sitios, ¿no es cierto?, que hacemos por conveniencia económica, tienen su efecto al final. En la llanura se han hecho rellenos de algunas zonas,
Esos rellenos obviamente liberan a las personas que tienen estos bienes, pero alteran el flujo normal en el valle y va a ser afectado a otras personas. Entonces, ahí lo que falta es un poco de orden, ¿no? De orden, de hacer que se respete este ordenamiento territorial que debemos de alguna manera hacer patente. Es muy importante que definamos cuáles son las zonas importantes que debemos conservar, cuáles son las zonas que son intocables y qué es lo que debemos hacer como autoridades también para frenar este tipo de Ingeniero Cisneros, y justamente ese es uno de los temas que preocupa, porque vemos que todas estas intervenciones que se han hecho en estos distintos espacios son los que de alguna manera han ido cada año agravando la situación de las inundaciones, que no es la primera vez que vemos, quizá esta vez fue más dramático, pero este tipo de inundaciones las venimos viviendo ya año tras año. Dentro de la Municipalidad de Cuenca se está trabajando el plan de uso y gestión del suelo y el plan de ordenamiento territorial, que son deudas que se vienen ya desde hace algunos años atrás, y esto debería incluirse también en el trabajo de cada uno de los gobiernos autónomos parroquiales. Esta es una necesidad urgente. Sin duda, sin duda. Esa es una herramienta fundamental que tenemos que, primero, hacerlo y hacerla bien. Y segundo, respetarlo. Porque lamentablemente muchas veces hacemos bellos mapas, bellos planos, está todo bien, y en la práctica no nos importa nada de lo que está pasando allí, preferimos pagar una multa y con eso se ha subsanado el problema. Yo creo que ahí la autoridad debe ser un poco más drástica y debe no permitir, mira las quemas, las quemas de los páramos es terrible, ¿no? Es terrible porque daña muchas cosas ese fenómeno que muchas veces incluso se dice es que las comunidades piensan que si es que se quema va a llover, cosas así. Entonces, todos esos factores tenemos que precautelarlos y sobre todo hacer... Felipe, por otra parte, ¿a qué conclusiones van llegando? ¿Cómo las han seguido sustentando ustedes? Pues muchas opiniones han dado ya en el pasado sobre la explotación minera metálica allí en Quimsacocha, explotación minera a gran escala, subterránea, la previsible colonización que vendría de la mano también si es que esta llega a concretarse. ¿Qué impacto tendría en la destrucción del ecosistema, del páramo y en el acuífero de Tarqui? Bueno, toda intervención antrópica, como estamos señalando, va a ser nociva para los efectos de la conservación de la cuenca, ¿no es cierto? Si es que hay una invasión, naturalmente, en la superficie de los páramos de Quimsacocha, eso será devastador, realmente. Nosotros hemos hecho los estudios y hemos logrado ya determinar de alguna manera el balance hídrico en esa zona. Tenemos monitoreado todas las quebradas, todos los ríos que nacen desde allí, y tenemos este rato una línea base ambiental muy importante. Conocemos exactamente cuál es la cantidad y cuál es la calidad de todos los recursos hídricos que están en esa zona. Como digo, una intervención, cualquiera que sea, agrícola, si es que es de cielo abierto, el daño de la superficie, eso va a causar mucho daño al ecosistema. En primer lugar, obviamente a toda la gestación del agua en esta zona y claro, finalmente al acuífero que estamos reseñando. Ese es un tema que nosotros tenemos ya analizado. Inclusive se ha hecho algunas indagaciones sobre el tema de la presencia o no de aguas subterráneas en esta zona y tenemos alguna indicación. No hemos podido lamentablemente confirmar a través de perforaciones este último aspecto por las dificultades que hemos tenido a través del tiempo y por la injerencia política que no nos permitió avanzar con esos estudios. Siguen teniendo problemas ustedes para acceder a toda la zona de Quimsacocha y su zona de influencia. Quimsacocha no tanto, más bien han sido dificultades de permisos y otras cosas que se han generado. Pero Río Blanco, por ejemplo, no pudimos definitivamente hacer eso. Uh-huh. Entonces, antes de alejarnos del tema de Tarqui, sobre otra amenaza
que ha surgido en estos días. La vamos a poner en pantalla, la construcción de una bomba de gasolina con un enorme terraplén que ha sido calificado por otro de los técnicos cuencanos como un dique en zona inundable, reiterando esto de que los medios de comunicación no somos jueces en esto, pero sí pueden dar un criterio calificado a los expertos. ¿Qué opina usted sobre esa construcción que evidentemente está interponiéndose en la difusión usual del agua en esa zona? Está a la vista, Gustavo, está a la vista. Toda intervención en los cauces causa estos problemas. Nosotros tenemos una dificultad tan grande en general cuando aconsejamos en el diseño de puentes, por ejemplo. Se cree que el puente se puede colocar en el sitio más angosto del río para que sea más barato. En verdad sale más caro porque al final, el rato que cerramos para hacer el puente con los diques, estamos haciendo una represa en esta zona. Este relleno naturalmente va a causar problemas. Fíjese, está cerrando el cauce normal. Si usted no le da una salida a ese cauce, obviamente va a tener la consecuencia de la inundación. Incluso el mismo relleno corre peligro, porque imagínense ustedes un relleno hecho para asentar facilidades de ingeniería, digamos, civiles, pero no está hecho para resistir el agua que se va a represar aguas de arriba. Entonces, el mismo relleno va a tener problemas. Yo creo que esas cosas deben hacerse con mucha justificación, con estudios técnicos, pero jamás. Yo concuerdo con lo que ha dicho el ingeniero Donoso, en el sentido de que no es conveniente bajo ningún concepto cerrar los cauces porque no tiene, porque la razón natural no pide fuerza, ¿no? Un caudal mayor va a causar que se produzca la inundación y estos son daños a terceros. Y quién sabe qué daños podemos ocasionar. Y eso nos lleva también a la revisión, a las reconsideraciones que tengan que hacerse sobre un proyecto que está muy avanzado. Este es el de la construcción del nuevo ingreso a Cuenca, que va a ser una mega intervención. Yo entiendo, debe haber sido causa de un estudio muy profundo desde el punto de vista hidráulico, la ubicación de esa obra. Yo no puedo imaginarme otra cosa. Obra necesarísima desde el otro punto de vista de la comunicación, de la que tantas falencias tenemos y nos quejamos diariamente. Sin duda, eso yo creo que debe estar todo resuelto en la parte de hidráulica, en la parte del manejo de esta problemática al construir semejante obra por la misma obra. Imagínense ustedes este rato inundada la obra de ingreso a la ciudad de Cuenca, sería una locura. Entonces, yo desde mi punto de vista técnico, entiendo que debe estar resuelto todo esto en el proyecto. Esperemos que así sea. Yo no conozco detalles. Vale la pena involucrar a la academia en estos temas, pues este proyecto tiene que ser revisado por otras circunstancias también que tienen que ver con la licitación, los procedimientos que se han seguido, pero están allí y que son hoy más que nunca temas vitales, los aspectos técnicos. Este es un aspecto que es un aviso, ¿no? Es un aviso pequeño que nos está dando la naturaleza. Dice, tendrá cuidado porque usted va a hacer obras allí y tiene que tomar en cuenta esto que nosotros, la naturaleza, podemos hacer. Más claro, no canta un gallo, Gustavo. Bien, vayámonos al otro extremo, a la salida aguas abajo de la ciudad de Cuenca. ¿Cuál es su teoría, su visión sobre estas inundaciones que nos sorprendieron en estos últimos días, nuevamente recordándonos el fenómeno de la Josefina, esa gran tragedia de los años 90? Gustavo, me parece escucharme diciendo hace 29 años exactamente lo que está pasando. Habíamos hecho consenso de que el fenómeno que se produjo en la Josefina era un fenómeno causado por muchas razones que todavía no vamos a discutirlas. Se produjo el deslizamiento, se rellenó 100 metros de tierra en esa zona, hubo el despogue y quedó un dique de 60 metros de altura. Con el Consejo de Programación desde entonces, el doctor Alejo Serrano, hicimos un segundo despogue, se acordará, controlado, se hizo el despogue segundo y quedó un dique de 35 metros de altura. Nuestra recomendación siempre fue que ese dique con el tiempo tenía que seguir bajando hasta llegar a su cauce natural. Eso era lo que debía suceder, obviamente estabilizando todo el área circundante.
Entonces, las decisiones que luego el Consejo de Programación fue tomando fueron diferentes. Primero, abrieron la vía, se acordará usted que abrieron la vía para que Gualaceo tenga acceso. La recomendación era que se busquen alternativas para resolver el problema del acceso. Se hizo incluso el anillo vial, que no les gustó mucho a la gente porque era un poco más largo el camino, pero se hizo el anillo vial. Se abrió el puente, se restauró la carretera, ¿no es cierto? ¿Y qué quedó? Quedó un dique de 35 metros de altura en el sitio de la Garganta. Obviamente, al tener una obra de infraestructura tan grande como el puente, se decidió proteger a ese puente. Al proteger a ese puente, se construyeron los umbrales. Esos umbrales están trabajando muy bien, han protegido al puente, pero han permanecido el dique de 35 metros. Ese dique de 35 metros ha causado que con el tiempo se vaya llenando de sedimentos. Siempre el río Cuenca trae sedimentos, Purgay especialmente. Entonces, se ha ido rellenando de sedimentos. Este momento tenemos la cota del río mucho más alta que la antigua, la original. Incluso hay algunos metros de relleno en Puente del Descanso. Y claro, si el río le hemos subido unos metros y corre unos metros más alto, con una crecida que se produjo el día miércoles, me parece. Realmente esa crecida que debe ser, yo calculo, más de 700, cerca de 800 metros cúbicos por segundo, sumando los caudales que se dieron en esos días en los ríos diferentes, y que la Garganta no tiene la capacidad de evacuación de ese calibre. Entonces se produce asimismo un remanso del agua en el embalse. Este es un embalse que se dejó a propósito, ¿no es cierto? Se produce este remanso y obviamente inunda nuevamente la central. Acuérdense que la central ya fue inundada, pasó 33 días bajo el agua. La recomendación era que se cambie de sitio Sin embargo, no se ha cambiado. Se inundó entonces la central y todas las zonas aledañas, La Victoria y todas las áreas. Sí, allí más bien lo que han hecho tanto organizaciones públicas como los propietarios privados ha sido proteger, fortalecer con trabajos, ganándole terreno al río, cada una ya sea de las viviendas, propiedades o instalaciones. Y tenemos el resultado que se ha vivido en esta semana. Exactamente. Todo el mundo ha tratado de protegerse, pero lamentablemente no han podido. Bueno, algunos se han cambiado las cotas de sus terrenos, han hecho rellenos y han subido los terrenos también en el Descanso, he visto, ¿no? Pero si usted mira, yo recuerdo claramente, el gálibo que tenía el Puente del Descanso en el tiempo de la Josefina era 10.70 metros, una cosa así. Mídale ahora, vamos a encontrar que hay un relleno de no menos de 4 o 5 metros de material que se ha ido rellenando conforme pasa el tiempo. Hombre, eso obviamente causa el problema que estamos viviendo. Amerita esto primero estudios, por supuesto, y luego quizá una gran intervención para restaurar esa zona. Mire, yo creo que se debe reconsiderar. Ya ha cumplido su función el puente, la vía. Y yo creo que tuvimos suficiente tiempo para resolver el problema de la vialidad a los cantones orientales. Nos quedamos sentados en la Josefina y otra vez vivimos el drama de la Josefina. Teníamos que en estos 30 años haber hecho algo para tener una alternativa de movilización a los cantones orientales. No hemos hecho nada. Acuérdese usted, con el doctor Alejo, nosotros planteamos y se hizo hasta un prediseño de unos túneles que debían ayudar para cualquier eventualidad que suceda posterior al trauma de la Josefina, ¿no es cierto? Eso quedó en los papeles, ¿no? El anillo vial, se hizo una maravilla de carreteras por Yaxatán, me acuerdo, por el Valle. Hayan sabotado esas vías. Por el otro lado también se hicieron vías, pero no se ha resuelto un problema de acceso rápido a los cantones orientales que podría haberse resuelto en estos últimos 30 años, ¿no es cierto? Un tema que debería ser asumido de nuevo en forma multiinstitucional, no sé, si dando vida nuevamente a esta serie de organizaciones que se sucedieron luego de la Josefina y que fueron tomando decisiones con respecto al río. Correcto, yo creo que tiene que hacerse una nueva.
y ver qué vamos a hacer con este problema. Porque otra cosa, yo quisiera consultarles a los, ahora es Ministerio del Ambiente, antes fue Senagua y antes fue Consejo de Programación, para sostener esos umbrales, que cumplían su función. Yo no estoy discutiendo el tema de los umbrales. Tenía su función, proteger el puente, proteger el relleno, etc. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto ha costado ese sostenimiento, digamos, en mi opinión, artificial? Porque estamos luchando contra la fuerza, contra el río, ¿no es cierto? El río va a seguir erosionando conforme su naturaleza, conforme ha sido la génesis de este río Pauta, ¿no? Siempre hemos visto en la historia deslizamientos, taponamientos, embalsamientos y desfogues, y luego la limpieza esa ha sido la génesis. Vayamos en honor al tiempo, ingeniero Cisneros, a lo que sucede dentro de Cuenca, en el paso de esos ríos por la ciudad. Primero están las construcciones que unas en forma arbitraria, otras con permisos municipales se han ido realizando en zonas muy cercanas a los ríos, en áreas de inundación, en algunos casos casi en el cauce de los ríos. Y el otro tema también traído a la luz por el ingeniero Pablo Donoso, de la rugosidad de los ríos, el papel del material pétreo y su manejo. Mire, yo he estado observando también, como Pablo, las acciones que van tomando, lo que se va decidiendo desde el tiempo de Marcelo, inclusive, Marcelo Cabrera, se venían realizando estos muros en las orillas. El consejo es, los muros son buenos, pero los muros hay que hacerlos como corresponde. Esos muros de piedras grandes, en realidad son un problema porque al final esa unión, que es una unión a través del relleno, simplemente va a erosionarse. Y si ponemos una estructura rígida, también va a colapsar. Es lo que ha pasado en el tiempo. Entonces, los diseños tienen que ser adecuados a esa circunstancia, convivir con esa circunstancia. Y un error grave es sacar las piedras en efecto del cauce, porque estamos disminuyendo la rugosidad, y eso causa algunos problemas. Causa problemas, como decía Pablo Donoso, de incremento de la velocidad. Ese incremento de la velocidad obviamente impacta en las estructuras que están en los cauces, sean estas las pilas de los puentes o los muros mismos que hemos hecho para sostener supuestamente las inundaciones. Entonces, este es un problema integral que tiene que ser analizado y sobre todo tiene que establecerse o darse cabida al lecho inundable. Tenemos que manejar bien ese concepto. ¿Cuál es el caudal que está normalmente en el lecho, que es propiamente el lecho del río? ¿Y cuál es la amplitud que tengo que darle en el cauce para que pase las crecidas de X o Y periodos de retorno? Eso tengo que decidir. Y eso es lo que no se ha hecho, ¿no? Si bien un tiempo, y yo celebro mucho la decisión me parece que fue de Fernando Cordero, la construcción de los parques lineales. Los parques lineales han ayudado mucho porque esos parques lineales en realidad son espacios en donde el río puede utilizar cuando requiere. Lamentablemente, pues los pequeños juegos se van a ver afectados, pero es un pulmón que tiene el río para poder expandirse. Pero claro, esas intervenciones de casas que se van hacia el cauce. Yo recuerdo alguna vez una casa en los Tres Puentes que se cayó simplemente porque se inundó esa zona. Entonces, esas intervenciones, cuando va la gente y se mete en el cauce, son realmente permisosas. Si usted se va por los Tres Puentes, increíblemente hay casas construidas debajo de los puentes, al lado del río. Sí, señor. Allí están en zonas, realmente. Claro, hay un parque lineal ahí en 1 de Mayo donde puede expandirse de alguna manera, pero claro, si no protegemos esas orillas adecuadamente, ¿no? Vamos a tener problemas. En Abilingüe, por ejemplo, hay un tremendo muro de enrocado y la Abilingüe está un poco más bajo. Hay una gran vivienda allí también que se interpone justamente en el parque lineal, que sí, tendrá un valor patrimonial, no lo dudamos, pero que va en contra de todos estos temas sobre los cuales estamos hablando, que tienen que ver con la seguridad de la ciudad en general. Tiene que analizarse profundamente este tema.
Yo le diré que nosotros desde el PROMAS hemos hecho ya 2 estudios, más de 2, algunos estudios, con relación a la aplicación de modelos hidráulicos para el tránsito de avenidas en la ciudad, ¿no? Y claro, ahí se pueden ver las afectaciones. Sí. Pero hay otra cosa, Gustavo, que deberíamos también pensar y tenemos que apoyar de alguna manera, es ayudarnos a la ciudad a protegernos. Yo le voy a poner un ejemplo muy claro y muy gráfico. Observemos qué sucede en la cuenca del río Machángara. En la cuenca del río Machángara, un cauce trenzado, en donde puede ir por donde le da la gana al río, ha sido de alguna manera, diría, no domado, pero sí controlado. En el río Machángara tenemos caudales bastante razonables y no se producen estos sustos que nos dan los ríos Yanuncay, Tomebamba. Estos altibajos descontrolados. Entonces, nosotros hemos propuesto ya desde la academia algunas soluciones para este tema. Por ejemplo, en el río Tomebamba, hemos propuesto que nuestras hermosas lagunas deberían servirnos también para ayudarnos a regular los caudales. Y eso es simple con la utilización de esas lagunas como embalses, de alguna manera, con pequeños diques, no dañando el paisaje, mejorando el paisaje, restaurando, revitalizando ese paisaje, ¿no es cierto?, pero ganando volúmenes. En el río Yanuncay tenemos un gran proyecto que está impulsando el ECAUSTRO, que es un proyecto de primera línea que debemos acometerlo inmediatamente, diría yo. Se debe socializar este proyecto. Hay muchas dudas expresadas, posiblemente sin un conocimiento cabal de los alcances del proyecto, y hay incluso una resistencia bastante fuerte en toda la zona del corredor del Yanuncay por parte de la población. Correcto, esa es una equivocación, porque el proyecto Soldados Yanuncay lo que busca es justamente, de alguna forma, uno de los propósitos del proyecto es protegerle a la ciudad de las inundaciones, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un embalse en la cuenca, toda esta gran generación de caudales que se da y esta escorrentía van a llegar a un embalse en donde se va a guardar, y ese embalse tiene el diseño y la capacidad de soltar el agua de acuerdo a la conveniencia del uso de esa agua. Desgraciadamente el tiempo no nos da para más, ingeniero Cisneros, y es un problema, son problemas multidimensionales a los que usted se ha referido, que ameritan realmente mucha reflexión, esfuerzo, incluso está por allí el tema de declarar a la zona en estado de emergencia para poder conseguir recursos que sean la simiente para empezar con estudios a profundidad para salvaguardar el futuro. En esta salida final, sin perjuicio de que se refiera usted a cualquier tema que puede estarse quedando en carpeta, le preguntaríamos cómo asumir este problema en forma global. ¿Cuáles son sus sugerencias? Miren, nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo el requerimiento urgente, no solamente aquí, pero aquí principalmente, de la realización de lo que se conoce como planes hidráulicos, planes globales, que nos permitan analizar todos los factores a profundidad. Entonces, se debe acometer un plan de esa naturaleza, se debe definir, ¿no es cierto?, esos objetivos, y claro, de ahí van a salir todas las recomendaciones para intervenciones estructurales e intervenciones no estructurales que permitan tener una cuenca hidrográfica sostenible, diríamos así. Entonces, entre esos están estos proyectos que estoy mencionando, la necesidad, ahora sí, necesidad de acometer proyectos de ese tipo, en donde nosotros podamos, con la ayuda de la ciencia y la tecnología, ¿no es cierto?, de alguna manera protegernos de todos estos fenómenos. Entonces, la invitación sería, creo que es una muy buena oportunidad para procurar una emergencia. Estamos con un nuevo gobierno. Creo que el nuevo gobierno podría ser hoy estará el vicepresidente. A propósito, ojalá usted, el ingeniero Donoso, tantos técnicos en la materia de excelente calidad que existe aquí en la ciudad puedan tener un contacto con el vicepresidente para justamente empezar, en el mejor de los sentidos, a vender estas ideas. Nosotros estamos a las órdenes. Voy a intentar realizar un acercamiento con el vicepresidente para ver si podemos plantear algunas ideas que desde luego están en carpeta. Hay muchas cosas que están estudiadas, no crea que nosotros no hemos estudiado, hemos avanzado mucho, tenemos unas buenas instituciones dentro de la Universidad de Cuenca, está el Departamento de Recursos Hídricos
y Ciencias Ambientales, que hace investigación muy profunda. Está el Departamento de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería, que tiene mucha investigación al respecto. Y estamos nosotros como Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para hacer este contacto con la sociedad. Yo creo que es un momento muy, muy bueno para impulsar en realidad esta unión maravillosa que es la universidad junto a la sociedad desarrollando las cuestiones para su desarrollo. Y eso creo que debemos, que nos falta, ¿no? Nos falta. Ya hemos ido ganando confianza, Gustavo. Acuérdese, hace muchos años era muy difícil que la universidad siquiera piense en entrar en estas cuestiones. Hoy tenemos el coraje de entrar, tenemos el coraje de hacer opinión y de entrar sobre todo donde las papas queman, como dicen, y también dar las soluciones y buscar esas salidas. Creo que es un buen momento para que nosotros como academia también contribuyamos para el desarrollo de nuestra región. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha escuchado al ingeniero Felipe Cisneros, PhD, director de Promas en la Universidad de Cuenca. Son las 8:55.